me llamo Susan Miller, tengo 39 años. Y la noche que lo cambió todo en mi familia pasó un viernes frío de noviembre de 2024. Apenas unos minutos después de que me negaron la entrada a una cena a la que yo creía estar invitada. Necesito regresar al inicio para que entiendas cómo terminé parada en el porche de la casa de mi hermana, sosteniendo la mano de mi hija de 6 años, mientras mi propia madre me decía que yo no debía estar ahí, porque nada de eso tenía sentido en ese momento. Y siendo honesta, esto venía creciendo desde hacía años. Esa sensación de que siempre era la que se quedaba afuera, viendo una puerta por la que todos los demás entraban sin pensarlo 2 veces. Crecí en un pueblo pequeño llamado Riemont, al sur de Charlotte, Carolina del Norte. Era el tipo de lugar donde todos sabían tu familia, tus cosas y tus errores. Mis papás, Harold y Vivian Miller, tuvieron 2 hijas. Mi hermana mayor, Colette, nació en 1982. Yo llegué 3 años después, en 1985, desde fuera. Parecíamos una familia normal del sur de Estados Unidos. Un papá ingeniero civil del condado, una mamá encargada de la recepción de un consultorio dental, 2 hijas con vestidos iguales en Pascua y sonrisas perfectas en las fotos familiares. Pero la realidad no cuadraba. Colette era la hija favorita, la dorada. Ya no lo digo con rencor, lo digo con claridad. Todo giraba alrededor de ella. Si sacaba puro 10, mis papás hacían cena especial. Si yo sacaba puro 10, mi mamá decía, bien, sigue así. Cuando ella entró al equipo de porristas en secundaria, mi papá llevó a todos a cenar carne. Yo ese mismo año entré a un programa de excelencia académica y la respuesta fue solo un gesto y un, saca la basura. No es que fueran crueles conmigo, me daban de comer, ropa, techo. Y me decían que me querían en cumpleaños y fiestas. Pero hay diferencia entre querer a alguien y realmente verlo. Y yo crecí sintiéndome invisible en una casa donde mi hermana brillaba como el sol. Colette era hermosa, con los rasgos de mi mamá y la confianza de mi papá. Yo me parecía más a la familia de mi abuelo, más callada, ojos cafés, cabello oscuro. Mi mamá decía cosas como, Colette tiene la belleza y Susan la inteligencia, como si eso fuera un premio. Aunque en realidad la inteligencia nunca se celebraba igual que la belleza. A los 17 años dejé de esperar el mismo trato. Me refugié en la escuela. Conseguí beca completa en la Universidad de Carolina del Norte en Greensboro, y me fui sin mirar atrás. Estudié contabilidad. Me gradué rápido y me mudé a Raleigh a trabajar en una firma mediana. Era buena en lo que hacía, tranquila, confiable. Me ascendieron varias veces, hasta convertirme en la socia más joven. Conocí a Dean Calloway, un maestro de historia con una risa que te hacía sentir en paz. Nos casamos en una ceremonia pequeña junto al lago Jordan. Luego nació nuestra hija, Rosalind. Tenía el carácter calmado de su papá y mi determinación. Era lo mejor de mi vida. Mientras mi vida crecía en Raleigh, mi familia se quedó congelada en el tiempo. Llamaba a mis papás cada domingo. Mi mamá hablaba 5 minutos de Colette y luego colgaba porque Colette está entrando. Siempre era así. Mi papá era más cálido, pero silencioso. Me decía, estoy orgulloso de ti, Susie Q, pero nunca se enfrentaba a mi mamá. Ese silencio también duele. Colette se casó con Trent Beaumont. Ganaba bien y vivía en una casa grande en un fraccionamiento cerca de mis papás. Tenía 2 hijos y una vida cómoda, con ayuda en casa y todo lo que quisieras imaginar. Mi mamá la trataba como realeza, y para ser clara, yo no odiaba a Colette. Lo que me dolía era el sistema que me hacía sentir que no importaba si no estaba junto a ella. Ese sistema tenía un nombre, mi madre, Vivian. Ella controlaba todo en la familia como una general en silencio. Decidía quién iba a cada reunión, quién se sentaba dónde, quién era elogiado y quién era corregido. Nunca levantaba la voz, no lo necesitaba. Una sola mirada de Vivian Miller te hacía sentir como si hubieras reprobado un examen que ni sabías que existía. Tenía una forma de hacerte sentir culpable sin decirlo directo. Si yo llevaba un platillo a Thanksgiving y nadie lo probaba, ella decía, bueno, no a todos les gusta ese tipo de comida, y luego elogiaba el de Colette. Si yo mencionaba un ascenso en el trabajo, respondía, qué bien, Susan, pero el dinero no lo es todo. Y al siguiente segundo presumía el carro nuevo que Trent le había comprado a Colette. Yo ya había aceptado que mi mamá nunca me iba a ver como veía a Colette. Eso dolía, pero tenía a Dean, a mi hija y mi carrera.
Ya había construido mi vida, no necesitaba su aprobación. Pero entonces llegó la invitación a la cena. Era el segundo viernes de noviembre de 2024. A las 3:47 de la tarde me llegó un mensaje de Colette que decía: cena familiar en mi casa hoy, 6:30, trae a Rosalind, papá quiere verla. Lo leí 2 veces. Era raro que Colette me escribiera directo. Casi todo se manejaba por mi mamá, y muchas veces me enteraba de los eventos después. Esto se sentía diferente, como si por fin me estuvieran incluyendo. Le respondí: ahí estaremos. Dean estaba fuera ese fin de semana en una conferencia en Nashville, así que iríamos Rosalind y yo. La recogí de su actividad después de la escuela. Llegamos a casa. Me cambié a suéter y jeans. Le puse a Rosalind su vestido morado favorito porque quería verse fancy para el abuelo Harold. Y nos fuimos. El camino a Whispering Pines duraba como 1 hora con 20. Rosalind se quedó dormida a la mitad, con su conejito de peluche en brazos. Llegamos a las 6:42. La casa de Colette estaba iluminada, cálida, dorada. Había varios carros en la entrada, los de mis papás, el de Colette y Trent, y también los de mi tía Denise y el tío Reggie. Bajé a Rosalind, tomé su mano y subimos los escalones. Se escuchaban risas adentro, copas chocando, voces bajas. Por un segundo pensé que tal vez algo estaba cambiando. Pero la puerta se abrió antes de que pudiera tocar. Ahí estaba mi mamá, blusa color crema, aretes de perla. No había calidez en su cara. No era sorpresa, era control, como siempre. Cuando ya tenía un veredicto listo, salió y cerró la puerta detrás de ella. Susan, dijo con voz baja y fría, no debiste venir. Parpadeé. ¿Cómo que no? Colette me invitó. Dijo que era cena familiar. Mi mamá miró a Rosalind y luego a mí. Es una cena para familia cercana. No era para que vinieras con la niña y complicaras las cosas. Colette no debió mandar ese mensaje sin preguntarme. En ese momento sentí que algo se rompía dentro de mí, no de golpe, como una grieta vieja que vuelve a abrirse en el mismo lugar. Rosalind jaló mi mano. Mamá, ¿vamos a entrar? La miré. Sus ojos estaban brillantes, llenos de ilusión. Todo el camino había hablado de ver al abuelo Harold. Miré a mi mamá. Vamos, dije bajito, y nos fuimos de ahí. Regresé al carro con Rosalind en silencio. El aire estaba frío. La noche ya había caído rápido como en noviembre. Después de unos pasos, ella preguntó, ¿la abuela dijo que no podemos entrar? No supe cómo explicarlo. La cena cambió un poco. Mi amor, vamos a casa y cenamos juntas, tú y yo. Ella apretó su dibujo, pero quería enseñarle a mi abuelo. Era un papel doblado con ella y Harold bajo un árbol de manzanas rojas. Había escrito Grandpa and Rosalind con crayón verde. Incluso había escrito su nombre mal, y aún así era lo más bonito que había visto. Otro día se lo enseñas, le dije, y se me quebró la voz. La subí al asiento. Me senté al volante y apreté el timón con las 2 manos. No lloré. Me había entrenado para no hacerlo frente a ella. Arranqué despacio. La casa de Colette se fue quedando atrás en el espejo. Tomé la carretera hacia el regreso. La radio sonaba suave, sin importancia. Rosalind estaba callada atrás. Guardó su dibujo. Exactamente 9 minutos después, sonó mi teléfono. Miré la pantalla. Papá, contesté en altavoz. Susie Q. La voz de mi papá venía tensa, temblando, no por tristeza, sino por enojo. Un enojo que yo nunca le había escuchado. ¿Dónde estás ahorita? Voy por la ruta 51 rumbo a la carretera. Ya nos vamos a casa. Da la vuelta al carro ahorita mismo. Papá, mamá dijo que no debíamos estar ahí. Me dijo que me fuera. Yo sé lo que dijo. Acabo de enterarme. Da la vuelta. Regresa a esa casa. Tengo algo que decir y tienes que estar aquí cuando lo diga. Le temblaba la voz de una forma que me dio miedo. Mi papá siempre había sido el más tranquilo del mundo. Nunca gritaba, nunca se enojaba así, y ahora sonaba como alguien que ya llegó al límite. Papá, no quiero hacer un problema. Rosalind va conmigo. Rosalind es mi nieta y es bienvenida donde yo esté. Da la vuelta. Susan, por favor. Me quedé viendo el retrovisor. Rosalind ya se había dormido otra vez, con su conejito en las piernas. Respiré hondo, y di la vuelta. El regreso tomó como 8 minutos porque manejé despacio. Sentía que algo grande venía. Mi papá nunca pedía algo así. Nunca le llevaba la contraria a mi mamá, y menos llamarme de regreso después de haberme corrido. Algo había cambiado. Lo sentía en el estómago. Cuando llegamos, los mismos carros seguían ahí. La luz del porche seguía encendida. Bajé a Rosalind con cuidado. Se despertó tantito. ¿Ya estamos en la casa de tía Colette? Sí, mi amor. El abuelo te quiere ver. Sus ojos se iluminaron. Tocó su dibujo en la bolsa. ¿Se lo puedo enseñar? Sí, se lo puedes enseñar.
Subimos otra vez las escaleras, pero esta vez la puerta ya estaba abierta, y ahí estaba mi papá. Harold Miller tenía 67 años, alto, de hombros anchos, cabello ya gris. Había cargado silencios toda su vida, tenía los ojos rojos, me vio primero a mí, y luego bajó la mirada a Rosalind. Ven aquí, pequeña, dijo, y se le quebró la voz. Rosalind corrió hacia él. Él la levantó sin dudar. Ella sacó su dibujo y lo abrió ahí mismo en la entrada. Mira, abuelo, somos tú y yo, y son manzanas. Mi papá miró el dibujo en silencio unos segundos. Luego le besó la cabeza. Es lo más bonito que he visto. Me miró a mí sobre su hombro. Pasen, las dos. Entramos a la casa de Colette. La sala conectaba con el comedor. La mesa estaba puesta para 8 personas. Todo perfecto, como de revista. Velas, platos, vino, comida servida. Colette siempre cuidaba la apariencia. Todos estaban ahí. Colette con un vestido vino, copa en mano. Trent en la mesa comiendo pan. Mi tía Denise y el tío Reggie en la sala. Los hijos de Colette arriba, escuchándose a lo lejos. Y mi mamá, Vivian, estaba junto a la mesa, con los brazos cruzados. Me miró entrar, con una cara entre molestia y sorpresa. Harold, dijo fría, pensé que ya habíamos hablado esto. No, respondió mi papá, tú decidiste. Tú le dijiste a nuestra hija que se fuera, y no me lo dijiste hasta que yo pregunté. Así que no, Vivian, no discutiste nada conmigo. Silencio total, ni una voz. Mi papá caminó hasta la cabecera de la mesa. No se sentó, solo puso las manos en el respaldo, los nudillos blancos. Todos siéntense. Tengo algo que decir. Nadie se movió. Luego Denise empujó tantito a Reggie y se sentaron. Trent dejó de comer. Colette bajó su copa. Y mi mamá no se movió. Vivian, dijo mi papá, siéntate. Se quedaron viéndose. Y por primera vez en mi vida, vi a mi mamá sentarse sin decidir ella el momento. Yo también me senté. Lydia se subió a la silla junto a la mía y empezó a colorear en una servilleta con un crayón que sacó de su bolsa. Estaba callada, como cuando los niños sienten que algo pesado está pasando aunque no entiendan qué. Mi papá miró alrededor de la mesa, despacio, uno por uno. Denise, el tío Reggie, Trent, Colette, mi mamá, luego a mí. He estado callado demasiado tiempo, dijo. He estado en mesas como esta por años viendo cosas que debí detener. Me dije que mantener la paz era más importante que hablar, que las familias se arreglan con el tiempo, pero no se arreglaron, empeoraron. Y hoy, cuando supe que mi hija y mi nieta fueron rechazadas de esta casa, entendí que mi silencio permitió todo esto. Se detuvo. El cuarto estaba tan quieto que solo se escuchaba el crayón de Rosalind en la servilleta. Susan, dijo, mirándome, te debo una disculpa. Yo no supe qué decir. Sentí la garganta cerrada. He visto cómo tu madre te trató diferente a Colette por más de 30 años, desde que eran niñas, en la adolescencia, cuando te fuiste, y cuando regresabas en fiestas sin un lugar en la mesa. Lo vi todo y no dije nada. Pensé que eso era ser un buen esposo. Pensé que callarme mantenía a la familia unida. Solo permití que tu madre construyera un muro entre tú y esta familia. Y ya no voy a quedarme callado. Mi mamá abrió la boca, pero mi papá levantó la mano y ella se detuvo. No he terminado, dijo, y entonces dijo lo que lo cambió todo. Metió la mano en su pantalón y sacó una hoja doblada. Estaba arrugada, como si la hubiera traído mucho tiempo. La abrió despacio, la puso sobre la mesa y la alisó con las manos. Hace 6 meses fui con un abogado, se llama Michie Hargrove, en Charlotte. Fui porque me diagnosticaron algo y necesitaba dejar todo en orden. Se me cerró el pecho. ¿Diagnóstico de qué? Pregunté. Ahorita llego a eso, dijo. Déjame terminar. Levantó el papel. Este es mi plan patrimonial. Está el testamento, la casa de Riemont Lane, cuentas, ahorros, todo lo que he hecho en 67 años. Miró a mi mamá. Vivian, llevamos 42 años casados. Te amo, pero amar no significa ignorar lo que alguien ha hecho. Mi mamá no parpadeó, pero sus manos se tensaron bajo la mesa. Hace 15 años hice un plan donde todo se dividía igual entre mis 2 hijas, y tú podías vivir en la casa todo el tiempo que quisieras. Eso era lo justo. Pausa. Hace 3 años Vivian vino y me pidió cambios. Dijo que Colette necesitaba más apoyo, que tenía hijos y gastos, y que Susan estaba bien sola, que 70% para Colette y 30% para Susan era mejor. Dijo que Susan lo entendería. Se me fue el aire. Yo no sabía nada de eso. Nunca nadie me dijo que mi mamá había pedido eso. Acepté, dijo mi papá. No debía hacerlo. Estaba cansado. Y tu madre es muy persuasiva. Me he arrepentido desde entonces. Dejó el papel otra vez sobre la mesa. Hace 6 meses, con mi diagnóstico, volví con el abogado. Lo rehice todo. Silencio total. Hasta el goteo de una vela se escuchaba. El nuevo plan es este.
La casa de Riemont Lane, valuada en unos $410,000. Es para Susan. Las cuentas, unos 280,000. Se dividen entre Susan y Colette. El fondo de retiro, unos 90,000. Es para Vivian. Y el seguro de vida, de $500,000. Va a un fideicomiso para la educación de los 3 nietos, Rosalind, Porter y Lydia, en partes iguales. Colette se levantó de golpe. ¿Qué? Mi papá la miró con calma. Siéntate. Colette, no, no me voy a sentar. Le vas a dar la casa a Susan, la casa donde crecimos, la casa donde vive mamá. Tu madre está contemplada, dijo él. Va a tener el fondo de retiro y puede vivir en la casa hasta que yo muera o se cierre la herencia. Después de eso, la casa es de Susan. Mi mamá por fin habló. Su voz era baja y filosa. Harold, este no es el momento ni el lugar. Es exactamente el momento y el lugar, respondió mi papá, porque la última vez que tú elegiste el momento, cambiaste mi testamento a mis espaldas y sacaste a mi hija de su herencia, y hoy decidiste sacarla de esta mesa, así que ahora yo decido. Yo nunca lo había escuchado hablarle así a mi mamá, nunca en 39 años. No estaba gritando, era una calma dura, como piedra cayendo en agua quieta. Denise no se movía, Reggie miraba el plato, Trent ya ni comía, solo observaba a Colette. Papá, dije bajito, ¿dijiste que estás enfermo? Él me miró, y por primera vez en la noche se le quebró un poco la calma. Tengo cáncer de páncreas en etapa temprana. Me lo detectaron hace 6 meses. Es operable y el pronóstico es bueno. Me operan en enero. No quise decir nada hasta tener todo en orden, porque sé cómo funciona esta familia. No miró a mi mamá, pero no hacía falta. Todos entendimos. Cambié mi plan de herencia porque quiero que, si algo pasa, mis decisiones se respeten. Colette se sentó despacio. Estaba pálida. Papá, ¿estás enfermo? Sí, y lo estoy enfrentando. Pero hoy necesitaba que todos lo escucharan mientras todavía puedo hablar con fuerza. Me volvió a mirar. Susan, tú nunca me pediste nada. Nunca, ni cuando estudiaste con beca, ni cuando compraste tu primer carro, ni cuando empezaste tu trabajo, ni cuando te casaste, ni cuando nació Rosalind. Hiciste todo sola porque te enseñaron que así debía ser. Y eso es mi culpa. Se me salió una lágrima. La limpié rápido. Debí defenderte hace años. Debí hablar cuando tu mamá hizo tu cena de graduación sobre Colette. Debí hablar cuando dijo en Thanksgiving que Colette era la exitosa por haberse casado bien. Como si tu trabajo no valiera. Debí hablar siempre. Pero no lo hice, y tengo que vivir con eso. Luego miró a mi mamá. Vivian, te amo, pero por 30 años hiciste invisible a una hija y pusiste a la otra como centro del mundo. Ninguna de esas cosas es amor. Mi mamá no dijo nada, solo apretó la mandíbula. Colette ya estaba llorando, no ese llanto elegante, sino uno real, roto. Yo no sabía, dijo, no sabía del cambio del testamento, no sabía lo del 70 al 30, te juro que no sabía. Mi papá asintió, te creo. Pero si sabías que trataban diferente a tu hermana, lo sabías desde hace años y nunca dijiste nada porque te convenía quedarte callada. Eso cayó pesado. Colette no respondió. No había nada que decir. Rosalind me jaló la manga. Mamá, ¿el abuelo está bien? La abracé. Sí, mi amor. Solo está hablando de cosas importantes. Mi papá caminó hasta ella. Le susurró algo al oído. Ella se rió. Y luego él se enderezó. Ahora sí, vamos a cenar. Y así, como si no acabara de detonar una bomba familiar, se sentó al frente de la mesa y tomó su tenedor. Y la noche apenas comenzaba. Éramos una familia comiendo carne asada con papas y ejotes, pasando platos, rellenando vasos y haciendo plática ligera del clima y del nuevo semáforo que iban a poner en la Ruta 51. Pero por debajo, todo lo que sostenía a nuestra familia ya se había quebrado, y nadie sabía cómo sentarse entre los pedazos. Mi mamá comía en silencio, cortaba la comida en pedacitos perfectos. Masticaba lento y no veía a nadie directo. A veces miraba a mi papá como recalculando todo, pensando, planeando. Mi mamá nunca se rendía, solo se retrasaba. Colette se limpiaba las lágrimas con la servilleta y sonreía cuando alguien la veía. Trent comía normal, sin decir nada. Denise intentaba hablar de cosas seguras, del jardín del tío Reggie y de un nuevo patrón de colcha que hacía. Pero las pláticas se morían en el aire como si ya no supieran seguir. Rosalind era la única feliz. Estaba sentada junto a mi papá, enseñándole su dibujo con emoción. Mira, abuelo, esos son tus zapatos. Son cafés porque siempre usas zapatos cafés. Mi papá le sonrió con una ternura tan fuerte que tuve que voltear porque si seguía viendo, me iba a quebrar. Pero en medio de la cena, Colette se levantó diciendo que iba a ver a los niños. Subió y desapareció como 20 minutos. Cuando regresó, tenía los ojos hinchados y el maquillaje corrido. Había estado llorando sola en un baño mientras sus hijos jugaban en el cuarto de al lado.
y eso me pegó raro, no por la herencia, sino porque por primera vez, creo que Colette se vio a sí misma de verdad, vio el lugar donde estaba parada, y entendió que no era solo suyo. Mientras ellos recogían la mesa, mi papá me pidió salir, nos fuimos al patio trasero, estaba oscuro, pero unas luces en la cerca daban un brillo cálido, olía a pino y tierra fría. Susie Q, me dijo, sé que fue mucho. Sí, le dije, debí decirte antes del diagnóstico, y del testamento, debí decir muchas cosas. ¿Por qué no lo hiciste? Se recargó en la barandilla y se talló la cara. Porque tenía miedo, no solo del cáncer, tenía miedo de lo que pasaría cuando la verdad saliera. Toda mi vida intenté mantener esto unido, pero esa paz siempre la pagó alguien, y casi siempre fuiste tú. Lo miré, la luz le marcaba el cabello gris y las arrugas. Se veía más viejo que 67, como alguien que por fin dejó una carga. ¿Qué tan grave es? Pregunté. El tumor es pequeño, lo agarraron a tiempo. Me opera la doctora Ella Bitford en Mercy Hospital, Charlotte. Buenas probabilidades, como 70%. Luego quimio por prevención. No me voy a morir mañana, Susan, pero tampoco voy a fingir que soy inmortal. ¿Por qué me diste la casa? Se quedó callado un momento. Porque tú sí la vas a cuidar, no como edificio, como historia. Ahí diste tus primeros pasos. Ahí te leía cada noche hasta que cumpliste 12. Ahí te enseñé a andar en bici y te caíste 6 veces y te levantaste 7. A Colette no le importa esa casa. Hace años que ni la menciona. Pero tú, cada vez que regresas, tocas la pared donde marcábamos tu altura. Yo lo veo. No pude hablar, solo respiré hondo. Te di la casa porque siempre fue tuya. Solo no tuve el valor de decirlo. Nos quedamos en silencio. El viento movía los árboles. A lo lejos ladró un perro. ¿Qué va a hacer mamá? Pregunté. Lo de siempre. Va a intentar deshacer todo. Va a llamar a Colette mañana. Decir que estaba emocional. Va a intentar cambiar el testamento. Incluso puede intentar ir con el abogado, pero no va a poder. ¿Por qué? Michie Hargrove dejó instrucciones claras. No hay cambio sin mi firma en persona y con testigos. Me aseguré de eso. Pensaste en todo. Tuve que hacerlo. Conozco a la mujer con la que me casé. No había enojo en su voz, solo cansancio. Entramos de nuevo a la casa y Denise y el tío Reggie ya estaban poniéndose los abrigos. Denise me abrazó en la puerta y me susurró al oído, tu papá es un buen hombre, no lo olvides. Reggie me dio la mano y dijo, cuida mucho a esa niña, mirando a Rosalind que dormía en el sillón con su conejito. Mi mamá apareció en el pasillo con su bolsa en el brazo. Me vio por primera vez desde todo lo que pasó. Espero que esté satisfecha, dijo. Yo no pedí nada de esto, mamá, ni falta hace. Siempre tuviste a tu papá en la palma de la mano, desde niña, haciendo ojitos, haciéndote la víctima. ¿La víctima? Tú me corriste de la puerta de tu casa. Mi hija de 6 años te escuchó. Era una cena de familia cercana. Tú eres alguien que se fue, que hizo su vida y dejó claro que no nos necesitaba. No vengas ahora a exigir nada. La miré y por primera vez lo vi claro. No era favoritismo nada más. Era castigo. Me estaba castigando por ser independiente, por no necesitarla como Colette, por no hacerla el centro de mi vida. El pecado de crecer y ser yo misma. Yo no voy a discutir hoy, le dije. Me llevo a mi hija y me voy. Pero escuché todo lo que dijo mi papá, y por primera vez no me siento loca por pensar que me trataban diferente, porque ahora sé que sí. Mi mamá no respondió, solo pasó junto a mí y salió. Escuché el carro de mi papá encenderse. Él la iba a llevar a casa. Bajó el vidrio y dijo, te llamo mañana. Susie Q, maneja con cuidado. Colette apareció en el pasillo con una servilleta en la mano, otra vez con los ojos rojos. Susan, espera. Me volteé. Perdón, dijo. La miré. Colette Miller Beaumont, la hija perfecta, la consentida, la que siempre tenía el mejor lugar. Ahora se veía pequeña en su vestido vino, parada en su propia casa. ¿Por qué? Pregunté. Por todo, por hoy, por los años, por no decir nada cuando debí. Quise enojarme. Parte de mí sí lo estaba, pero más que enojo, estaba agotada. Te escucho, le dije, pero escuchar y sentirlo no es lo mismo. Necesito tiempo. Ella asintió. Lo entiendo. Cargué a Rosalind al carro. Apenas despertó un poco. ¿Le gustó mi dibujo al abuelo? Sí, mi amor. Dijo que era lo más bonito que había visto. Sonrió medio dormida, y manejé de regreso en la noche, con el camino iluminado solo por los faros y todo lo que venía después sintiéndose enorme, incierto. Los días siguientes fueron de los más pesados desde que dejé Riemont, no por escándalos, sino por la presión constante de mi mamá. Me llamó al día siguiente a las 7:15. Estaba haciendo avena cuando vi mamá en la pantalla. Necesitas decirle a tu papá que no quieres la casa. Sin saludo. Buenos días, mamá. Esto no es juego. Tu papá no está bien.
está tomando decisiones emocionales. Esa casa es de la familia. Yo soy familia. Silencio. Ya sabes a qué me refiero. Sí, y ese es el problema. Cortó. En 2 semanas me llamó 9 veces más. Primero con argumentos lógicos, impuestos, mantenimiento, distancia. Luego con drama, que no dormía, que estaba enferma, que yo estaba destruyendo la familia. Después con ataques, que era egoísta, difícil, que me estaba aprovechando de un hombre enfermo. Yo no discutí, solo colgaba. Cada llamada me dejaba temblando, no de enojo, sino del esfuerzo de mantener mis límites frente a alguien que me enseñó toda la vida que no debía tenerlos. Dean llegó el domingo por la noche. Le conté todo en la mesa de la cocina. Después de que Rosalind se durmiera, me escuchó sin interrumpir. Y eso fue justo lo que más necesitaba. Cuando terminé, Dean extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. No sé, aliviada, enojada, triste, culpable, todo al mismo tiempo. La culpa no es tuya, ya lo sé en teoría, pero 39 años de costumbre no se borran en una noche. Dean asintió. Tu papá hizo algo valiente, y tu mamá va a pelearlo. Tienes que estar lista. Y tenía razón. El golpe llegó más rápido de lo que pensé. El 3 de diciembre de 2024 me llamó Michelle Hargrove, el abogado de mi papá. Se presentó con cortesía y dijo, señorita Miller. Su madre, Vivian Miller, vino esta mañana a mi oficina. Quiso revisar y modificar el testamento de su padre. Me explicó que no se puede cambiar nada sin la firma de Harold Miller en persona y con testigos. No le gustó, añadió. Se rió y dijo que hablaría con su propio abogado. Le agradecí y me quedé sentada en mi oficina con el teléfono aún en la mano, sin moverme. Mi mamá se había ido. Había viajado a Charlotte, entrado al despacho y tratado de cambiar el testamento de mi papá mientras él estaba en casa preparándose para una cirugía de cáncer. Me sorprendió, pero en el fondo no tanto. Yo sabía de lo que era capaz. Esa noche mi papá me llamó. Sonaba tranquilo, más de lo que esperaba. Quiero que sepas algo, nada ha cambiado. El testamento sigue igual. Tu mamá puede contratar a todos los abogados que quiera. No va a servir. ¿Estás bien, papá? Cansado. Susan, pero no voy a ceder. Fue con el abogado, intentó cambiarlo. Lo sé, ya hablé con ella. Dice que lo hizo por la familia. Le dije que no, que lo hizo por ella y por Colette. ¿Y qué dijo? Nada. Se fue a su cuarto y cerró la puerta. La tensión entre ellos ya era visible incluso a kilómetros. Mi papá había trazado una línea por primera vez en su matrimonio, y mi mamá estaba intentando borrarla. La semana siguiente me llamó Colette. Su voz era distinta, más baja, más insegura. Susan, ¿podemos hablar? ¿De qué? No del testamento. De nosotros, de cómo llegamos hasta aquí. Acepté verla. Quedamos en una cafetería en Sanford, a medio camino entre Raleigh y Riemont. Era sábado por la tarde. Dean se quedó con Rosalind. Colette ya estaba ahí cuando llegué, en una mesa de esquina, con un latte grande que no tocaba. Se veía más delgada, ojerosa. Me senté frente a ella y pedí café negro. He estado pensando mucho desde la cena, dijo. En lo que dijo papá, en que yo sabía que te trataban diferente y nunca dije nada. Hizo una pausa. Y tenía razón. Yo sí lo sabía. Se abrazó a su taza. Cuando éramos niñas, mamá me daba más dinero y me decía que no te dijera. Me compraba ropa y la escondía. Cuando entraste a la universidad, me dijo que ojalá te hubieras quedado cerca como yo, como si fuera traición. ¿Por qué nunca dijiste nada? Porque se sentía bien. Susan, odio admitirlo, pero se sentía bien ser la elegida. Tenía miedo de perder eso. Me convencí de que si mamá me quería tanto, era porque yo lo merecía, y si a ti no, era porque algo habías hecho mal. Se le quebró la voz. Es horrible, y me da vergüenza. Nos quedamos en silencio. Fue doloroso, pero también extraño, como si por fin alguien confirmara lo que yo había sentido toda la vida. Siempre pensé que me lo estaba imaginando. Dije, si era real, respondió. Suspiró. No sé cómo arreglar esto. No se arregla rápido. Le dije, y honestamente, yo tampoco estoy lista. Ahora necesito estar con papá. Su cirugía es en enero. Yo también quiero estar ahí. Entonces estate con él. No con mamá. No con el testamento. Con él. Asintió. Nos quedamos un rato en silencio, viendo la gente pasar por la ventana. No fue una reconciliación. No fue un final bonito. Fue solo 2 hermanas sentadas en los restos de una familia que por fin dejó de fingir, y tratando de entender que era real, y que todavía se podía salvar. Al salir, Colette me abrazó en el estacionamiento, y la dejé. No arregló nada, pero fue el primer contacto honesto que tuvimos en años. Manejé de regreso con la radio apagada y la ventana un poco abierta, dejando entrar el aire frío de diciembre. Pensé en mi papá, pensé en la cirugía, pensé en la casa de Riemont Lane y en las marcas de lápiz en la pared del pasillo.
Pensé en Rosalind dormida atrás en tantos viajes, abrazando su conejito, confiando en que a donde la llevaba era seguro, y pensé en mi mamá, en la mujer que se paró en el porche de la casa de Colette y me dijo que yo no debía estar ahí, en la que fue con un abogado para cambiar la última voluntad de un hombre enfermo. Y también en la mujer que alguna vez me cargó de bebé, y que por un momento seguro me amó, antes de decidir que no era suficiente. Eso fue lo que más dolió. Enero llegó rápido, como cuando algo te da miedo y no quieres que se acerque. Las fiestas pasaron como en modo automático. Dean y yo hicimos una Navidad sencilla en casa en Raleigh. Rosalind abrió sus regalos con una alegría que solo los niños tienen. Por unas horas todo se sintió normal, cálido. Mi papá llegó solo. Manejó 1:20 en la mañana de Navidad. Trajo una bolsa de regalos para Rosalind y una pay de nuez que él mismo horneó. Mi mamá no vino. Dijo que no se sentía bien, pero sabíamos que no era eso. Era una forma de marcar distancia. Ese día mi papá jugó con Rosalind casi todo el tiempo. Armaron un rompecabezas de 500 piezas de un faro en el piso de la sala. Él era paciente, le ayudaba con sus manitas, y se reía cuando ella ponía piezas donde no iban y decía que sí encajaban perfecto. Dean se sentó con ellos un rato, y yo los miraba desde la cocina. Un pequeño triángulo de personas que querían a mi hija sin condiciones. En un momento mi papá levantó la vista y me vio mirándolos. Me sonrió. Una sonrisa triste, con muchas cosas encima. Gratitud, culpa, y la conciencia de que el tiempo no alcanza. Le sonreí de vuelta y volteé antes de llorar. Se fue como a las 5 de la tarde. En la puerta me abrazó fuerte, más de lo normal. Olía a café y a loción vieja, el mismo olor de toda mi vida. La cirugía es el 14 de enero, me dijo. En Mercy Hospital, a las 7 de la mañana. Quiero que estés ahí. Voy a estar. Trae a Rosalind. Quiero ver su cara antes de entrar. Me va a dar algo bueno en que pensar. No pude hablar. Solo asentí. Las 2 semanas antes del 14 de enero fueron las más largas de mi vida. Fui a trabajar, atendí clientes, revisé números, pero mi cabeza estaba en Charlotte, en ese quirófano donde iban a abrir a mi papá para sacar lo que lo estaba enfermando. Dean pidió el día libre. Salimos de Raleigh a las 4:30 de la mañana, todavía de noche, las calles vacías, el cielo azul oscuro, como el último respiro antes del amanecer. Llegamos a Mercy Hospital a las 6:15. La sala de espera era fría, blanca, con sillas incómodas de hospital. Colette ya estaba ahí. Trent no, dijo que trabajaba, pero su forma de decirlo no convencía. Ella se veía cansada, con un café en las manos, viendo el piso. Mi mamá llegó a las 6:30, entró con abrigo negro largo, se sentó al final sin saludarme, le habló a Colette, preguntó por los niños, pero ni volteó a ver a Rosalind. Mi papá apareció a las 6:45. Con bata de hospital y calcetines antideslizantes. Se veía más delgado, más pequeño. Rosalind corrió hacia él con un dibujo nuevo, un hospital con un sol grande arriba y un «Mejórate abuelo», escrito en rojo. Todo mal escrito, pero hermoso. Mi papá lo sostuvo como si fuera un tesoro. «Esto me lo llevo conmigo», dijo, y se lo pegó al pecho. La enfermera nos dio unos minutos. Primero abrazó a Colette. Ella lloró, le susurró algo al oído. Luego fue con mi mamá. Ella estaba rígida. Pero cuando él la abrazó, ella aflojó apenas y le puso la mano en la espalda. Algo ahí todavía existía, aunque estuviera roto. Después vino conmigo. Susie Q, pase lo que pase allá adentro. Quiero que sepas que te amo. Lo sé, papá, y sabes que todo lo que dije en esa cena lo siento de verdad. Sí, bien, entonces entró con la conciencia tranquila. Me dio un beso en la frente. Él besó la cabeza de Rosalind. Luego se dio la vuelta y entró por las puertas dobles con la enfermera. Y las puertas se cerraron detrás de él. La cirugía debía durar entre 4 y 6 horas. Duró 7. Esas 7 horas fueron una clase completa de cómo se comporta una familia bajo presión. Colette y yo nos sentamos cerca, pero casi no hablamos. Solo revisábamos el teléfono sin ver nada. Abríamos apps y las cerrábamos. Mi madre estaba al otro extremo, derecha e inmóvil, como si esperara una sentencia.
Dean llevó a Rosalind a la cafetería del hospital y le compró hotcakes. Tardaron casi 2 horas. Cuando regresaron, Rosalind tenía jarabe en la barbilla y una hoja para colorear que llenó con crayones prestados. A las 2:14 de la tarde, la doctora Elaine Bitford entró por las puertas. Era una mujer alta, con el cabello con canas y manos firmes. El tipo de persona que quieres con un bisturí. Nos miró y dijo, la cirugía salió bien. Pudimos quitar el tumor con márgenes limpios. Ya está en recuperación. Va a necesitar tiempo y quimio, pero el pronóstico es bueno. Colette soltó un sonido entre llanto y risa. Mi madre cerró los ojos y se llevó la mano al pecho. Yo me quedé quieta y sentí un alivio tan fuerte que casi me doblé. Dean me sostuvo del brazo. ¿Podemos verlo?, pregunté. En 1 hora, de 1 en 1. Mi madre entró primero. Estuvo 20 minutos. Cuando salió, tenía los ojos rojos, pero la cara controlada. Pasó junto a mí sin decir nada y se sentó otra vez. Colette fue después. Estuvo 10 minutos. Al salir me miró y dijo, él quiere verte. Entré por las puertas y caminé por un pasillo largo hasta la habitación de recuperación 7. Mi padre estaba en una cama de hospital con tubos y monitores y una cobija azul pálido hasta el pecho. Tenía los ojos medio abiertos. La piel gris, pero cuando me vio, sonrió. ¿Lo logré?, preguntó con voz ronca. Sí, le dije. Bien, todavía tengo cosas que decir. Me senté junto a la cama y le tomé la mano. Estaba caliente, seca y más delgada de lo que recordaba. Susie Q, dijo en voz baja. Mientras esperaba antes de la cirugía, pensé. Pensé en la familia que quiero dejar. No en dinero, no en casas, sino en familia. Y entendí algo. ¿Qué?, pregunté. He estado controlando a tu madre 42 años. Sus estados de ánimo, sus opiniones, el daño que hace. Pero controlar no es amar. Y permitir que alguien lastime a tu hija por no querer pelear no es paz. Es cobardía. Papá, no tienes que. Déjame terminar. He sido un cobarde, Susan. Quizá uno amable, pero cobarde. Y ya no más. El tiempo que me quede, 5 años o 20, lo voy a usar para que sepas que nunca fuiste menos. Nunca fuiste segunda. Nunca fuiste la que no pertenecía a la mesa. Y quien diga lo contrario, incluida tu madre, está mal. Apoyé la cabeza en la cama y lloré. Un llanto controlado al principio, pero luego real, profundo, de esos que salen sin permiso. Él puso su mano sobre mi cabeza y no la quitó hasta que terminé. La recuperación fue lenta. Mi padre estuvo 4 días en el hospital Mercy antes de salir. Los doctores dijeron que la cirugía había salido lo mejor posible, pero la quimio empezaría en 3 semanas y el camino sería largo. Fui a Riemont cada fin de semana en enero y febrero. Dean iba cuando podía, y Rosalind siempre iba. Se volvió parte de la casa, corriendo por los pasillos, dibujando en la mesa de la cocina, sentada en las piernas de mi padre mientras veía viejos westerns. Llevaba luz a esa casa, y él la recibía como alguien que estuvo mucho tiempo en sombra. Mi madre era civil, pero apenas. Se movía como fantasma, presente pero distante. Cocinaba, ponía la mesa y limpiaba, pero casi no hablaba conmigo. Y cuando lo hacía, eran frases cortas. La comida ya está. Hay toallas en el closet del pasillo. Rosalind tiene que lavarse las manos. Me trataba como invitada en la casa donde crecí, y de algún modo eso era mejor que la hostilidad abierta. Al menos el silencio me dejaba respirar. La quimioterapia empezó el 4 de febrero, y mi padre la enfrentó con la misma terquedad tranquila de siempre. Iba a todas las citas, se sentaba con la intravenosa en el brazo y leía historia o hacía crucigramas. Bajó de peso. Perdió algo de cabello.
Su piel tomó un tono amarillento que me asustaba, aunque no lo decía. Pero nunca se quejó. Ni una sola vez. Colette fue a algunas sesiones de quimio. No a todas, pero más de las que esperaba. Ella se sentaba con mi padre y hablaba de los niños, de la escuela, de cosas pequeñas que no importaban mucho, pero que lo ayudaban a no pensar en el veneno entrando a su cuerpo. Yo lo agradecía, aunque entre Colette y yo aún había cosas sin resolver. Ella estaba ahí para nuestro papá, y eso contaba. A inicios de marzo pasó algo inesperado. Colette me llamó un martes en la noche. Su voz temblaba. Por un segundo pensé que algo le había pasado a mi papá. No es papá, dijo rápido. Es Trent. ¿Qué pasa con Trent? Se fue. Me senté en la orilla de la cama. ¿Cómo que se fue? Se salió de la casa el viernes pasado. Dice que ya no era feliz desde hace tiempo y que necesita espacio. Está en un hotel cerca de su oficina. No supe qué decir. Trent y ella llevaban 12 años casados. Desde afuera su matrimonio siempre se veía perfecto y funcional, como todo en la vida de Colette. Pero yo empezaba a entender que la apariencia casi nunca dice la verdad. ¿Estás bien?, le pregunté. No, no estoy bien. Los niños están confundidos. Porter pregunta cuando regresa su papá, y Lidia lleva 2 días encerrada en su cuarto. ¿Necesitas ayuda? Hubo silencio. No sé, ni siquiera sé qué significa ayuda ahorita. ¿Quieres que vaya? Otro silencio. Más largo. ¿Vendrías? Al día siguiente manejé a Whispering Pines. Dean dejó a Rosalind en la escuela y yo hice el viaje de 1 hora con 20 minutos en silencio, pensando que tan rápido se puede desmoronar todo cuando los hilos de una familia se jalan desde todos lados al mismo tiempo. La casa de Colette se veía igual por fuera. Jardín perfecto, arbustos recortados, una corona en la puerta desde Navidad que nadie había quitado, pero adentro ya se notaban las grietas. Había platos en el fregadero, ropa en un cesto desbordado, una cobija en el sillón que decía que Colette dormía ahí en vez del cuarto que compartía con Trent. Ella estaba en la cocina, con una taza de té frío. Levantó la mirada con ojos rojos de varios días de llanto. No quería decirle a mamá, dijo, lo va a hacer todo sobre ella. Me senté frente a ella. No tienes que decirle nada ahorita. Eventualmente se va a enterar, que sea después. Cuando tú estés lista, nos quedamos un rato así. Le hice té caliente, lavé platos, metí una carga de ropa a la lavadora, cosas pequeñas, cosas normales. Las primeras en romperse cuando la vida se cae. Susan, dijo mientras yo doblaba toallas. Sé que no tengo derecho a preguntarte esto. Pregunta, ¿cómo lo hiciste todos estos años? Ser la que no era elegida, la de afuera. ¿Cómo aguantaste? Dejé la toalla. No lo aguanté. Colette, lo soporté. No es lo mismo. Aguantar es salir entero. Soportar es salir con pedazos faltantes. Perdí años de confianza. Perdí la idea de que me podían querer sin condiciones. Perdí la sensación de que tenía lugar en mi propia familia. Todavía estoy juntando esas piezas. Me miró. Yo te hice eso. Tú fuiste parte. Mamá fue la arquitecta. Tú la beneficiaria. Y papá el que no quiso ver. Pero no te lo digo para castigarte. Te lo digo porque lo preguntaste. Yo no merezco nada de ti. Tal vez no, pero igual te lo doy. Porque ya me cansé de avergonzarme por ser la que sí se queda cuando nadie más se queda. Algo cambió entre nosotras ese día. No de golpe. Más bien como cuando la tierra se mueve lento. Abajo, sin ruido. Cambiando todo sin avisar. No estábamos bien. No estábamos reconciliadas. Pero por primera vez hablábamos en serio. Sin máscara. Me quedé el resto del día. Pasé por los niños. Hice la cena. Ayudé con tarea. Escuché a Porter hablar de un videojuego. Eran buenos niños. Callados. Atentos. Como los niños que aprenden a leer el ambiente cuando algo se rompe en casa. Antes de irme, Colette me acompañó al carro. Gracias, dijo. Sé que no me lo he ganado. Eres mi hermana. Le dije. Eso no arregla todo, pero hace que valga la pena intentarlo. Asintió, y me abrazó otra vez. Esta vez yo también la abracé. No porque todo estuviera bien, sino porque a veces no abrazas por lo que alguien fue, sino por lo que todavía puede llegar a ser. Manejé a casa en la oscuridad, pensando en mi papá en su silla del hospital, en mi mamá en su fortaleza de silencio, en Colette en su casa bonita que de pronto se sentía enorme y vacía. Pensé en la rara ecuación de la familia, donde nunca cuadran los números, donde todo cambia todo el tiempo, y lo único que puedes controlar eres tú mismo. Y pensé en Rosalind, que estaría dormida cuando yo llegara, con su conejo en los brazos y sus dibujos regados en el escritorio, su mundo todavía chiquito y seguro. Yo quería que se quedara así el mayor tiempo posible. La primavera llegó a Carolina del Norte como siempre, primero lenta y luego de golpe, los árboles floreciendo blancos, el aire cambiando de frío a suave, los días alargándose hasta que la luz duraba después de cenar.
Mi papá terminó su primera ronda de quimioterapia a finales de marzo. La doctora Bitford dijo que los estudios iban bien, los márgenes limpios. El cáncer no se había extendido, estaba débil, había bajado casi 12 kilos, caminaba más lento, pero estaba vivo, y eso era lo importante. En abril de 2025 recibí una llamada que no esperaba. Era mi mamá. Ya no llamaba mucho. Las llamadas semanales sobre el testamento habían bajado después de la cirugía. No sabía si había aceptado la situación o si solo había cambiado de estrategia. Susan, necesito verte en persona. ¿Sobre qué? ¿Sobre papá? ¿Sobre nosotros? Sobre cosas que debí decir hace mucho. No le creí de inmediato, pero su voz era distinta. No suave, porque mi mamá no era suave, pero sí cansada. Como si cargara algo más pesado de lo normal. ¿Cuándo? Este sábado. En la casa. Tu papá va a cita con la doctora Bitford. Vamos a estar solas. Acepté, aunque algo dentro de mí me decía que fuera con cuidado. El sábado en la mañana manejé sola a Riemont. Dean se quedó con Rosalind. La casa seguía igual, colonial de 2 pisos, con el porche amplio y el magnolio que mi abuelo había plantado en 1961. Pero ya se notaba descuidada, pintura gastada, canaletas sucias. Mi papá ya no podía con todo eso. Toqué la puerta. Mi mamá abrió, sin perlas, sin su armadura, blusa azul sencilla, pantalón gris. Se veía más vieja, como si en unas semanas le hubieran caído años encima. Pasa. Nos sentamos en la sala. Ya había café servido. Me sirvió el mío sin preguntar cómo lo tomaba, y lo hizo perfecto, negro con medio azúcar. Ni siquiera sabía que se acordaba. Se sentó enfrente, en su sillón de siempre. Me miró un buen rato. No te voy a pedir perdón como tú quieres, dijo. No soy buena para eso. No te estoy pidiendo un show, mamá, mejor, porque no lo vas a tener. Tomó café. Cuando naciste, pasó algo que nunca te dije. Tu papá y yo llevábamos casi 2 años intentando otro bebé. Tuvimos 2 pérdidas antes de ti, una de 10 semanas, otra de 14. Cuando tú llegaste, yo tenía miedo de quererte demasiado y perderte. Entonces me contuve, me dije que era fortaleza, pero en realidad te estaba castigando por algo que no tenía nada que ver contigo. Dejó la taza, y con el tiempo se volvió costumbre. La costumbre se volvió patrón, y el patrón se volvió quien soy. A Colette le di todo porque fue la primera, la que sobrevivió, la que llegó cuando yo más necesitaba ser mamá. Y tú llegaste después del dolor, y nunca supe separarte de eso. Se me cerró el pecho. No era enojo, era algo más pesado, más hondo. Eso no es excusa, dijo rápido, y sé que no lo es. Lo que te hice, la diferencia, lo de la cena en noviembre, nada de eso se justifica. Hizo una pausa. Solo quería que supieras de dónde viene, no para que me perdones. No espero eso, pero para que dejaras de pensar que fue por algo que hiciste tú. La miré, esa mujer que siempre controlaba todo cuarto donde entraba, que me cerró la puerta en la cara, cambió testamentos y por años me hizo sentir de sobra. Se veía cansada, pequeña, y por primera vez en mi vida, sincera. No fue solo el favoritismo. Mamá, le dije, fue como me hiciste sentir que no pertenecía. Me dijiste que no debía estar en esa cena. Mi hija estaba ahí, te escuchó decirlo. Lo sé. ¿Sabes lo que es que tu propia madre te diga que no eres bienvenida a la mesa de la familia? No, pero me imagino que se siente como cuando perdí a esos bebés, como si no fuera suficiente, como si la vida decidiera que no te toca lo que a los demás sí. Eso me detuvo, porque tenía razón, era la misma herida, solo que en otra forma, en otra generación. Una cargó el dolor de la pérdida, y en vez de sanar, lo pasó a mí, con otro rostro, otras palabras, pero el mismo mensaje. No eres suficiente. No puedo borrar 39 años, dijo, y no voy a prometerte que seré otra persona, porque ya sabes que soy terca y vieja para eso, pero puedo decirte esto. Tu padre tuvo razón esa noche. El testamento, lo que hizo, cómo te defendió, tenía razón, y yo estaba equivocada. Y eso es lo más difícil que he dicho en mi vida. Nos quedamos en silencio mucho rato. El reloj marcaba, los pájaros cantaban afuera, la casa olía a madera vieja, café y lavanda que ella siempre dejaba en la mesa del pasillo. Quiero conocer a Rosalind, dijo mi madre bajito. He perdido 6 años de esa niña, manteniéndola lejos porque te mantenía lejos a ti. Le di la espalda en esa cena, ni siquiera vi su dibujo. ¿Qué clase de abuela hace eso? La que quiere cambiar, dije. Me miró y por un segundo se quebró, apenas un temblor en la barbilla, un parpadeo rápido que no alcanzó a detener la lágrima. Quiero intentarlo, dijo. Entonces intenta. Pero empieza con que Rosalind sienta que su abuela la quiere cerca, no que la tolera. Puedo hacerlo. Entonces ahí empezamos. No la abracé al irme. Todavía no estábamos ahí, tal vez nunca, pero le di la mano en la puerta.
y se sintió correcto, como dos personas que estuvieron en guerra mucho tiempo, dejando las armas. No porque todo se arregló, sino porque ya no había fuerza para seguir peleando. Manejé a casa pensando en pérdidas, en magnolias, en hilos invisibles de dolor entre generaciones. Pensé en lo que mi madre cargó todos estos años, escondido detrás del control y la perfección. No lo justificaba, pero lo explicaba. Y a veces entender eso es el primer paso a algo que no es perdón, pero se le parece lo suficiente para respirar. El verano de 2025 fue de reconstrucción, aunque nada se reconstruyó como esperaba. La vida no sigue un guión bonito donde todo se resuelve a tiempo. Es más desordenada. Las piezas regresan torcidas, algunas encajan, otras se quedan en el suelo porque nunca debieron estar. Mi padre siguió con tratamiento hasta junio. La segunda quimio fue más dura, le dio náusea, se quedaba en cama días, perdió el apetito, pero su ánimo seguía firme. Leía historia, veía sus películas del oeste, y hablaba con Rosalín cada miércoles por teléfono, sin faltar. Ella le contaba la escuela, sus amigos, el conejo del vecino. Él la escuchaba como si fuera lo más importante del mundo. En julio, la doctora Bitford nos dio la noticia que esperábamos. Los estudios estaban limpios, no había cáncer, la quimio funcionó, y aunque seguiría en vigilancia, el peligro inmediato había pasado. Cuando me llamaron, estaba en la oficina. Puse la cabeza en el escritorio y respiré profundo. No lloré, solo respiré, como si por fin el cuerpo entendiera alivio. Esa noche mi padre me llamó. Susie Q, voy a ver 70. Vas a ver 80. Papá. Él se rió. Fue la primera risa de verdad que le escuché en meses. Completa, cálida, sin miedo. Y no hay que ser ambiciosos. La relación entre mi madre y yo no cambió de un día a otro, pero sí empezó a cambiar en cosas pequeñas. A propósito, empezó a llamarme una vez por semana. No para hablar del testamento ni para criticarme, sino para preguntar por Rosalín, qué le gustaba comer, qué caricaturas veía, qué quería de regalo. Y un día manejó sola hasta Raleigh, la primera vez que hizo ese viaje sin nadie, y llevó a Rosalín por un helado. Se fueron 2 horas y regresaron. Rosalín traía un oso de peluche que mi madre le compró en una tienda del centro y no paraba de hablar de cómo la abuela Vivien la dejó pedir 2 bolas en lugar de una. No fue un milagro, fue una decisión. Mi madre decidió intentarlo, y ese intento se veía como helado y ositos de peluche y 2 bolas en lugar de una. No borraba 39 años de dolor, pero sí sembraba algo nuevo junto a las cicatrices viejas. Colette y Trent firmaron el divorcio en septiembre. No fue tan dramático como pensé. Trent fue generoso con el acuerdo. $4,000 mensuales de manutención y todo dividido a la mitad. Colette se quedó con la casa, se quedó con los niños. Perdió la vida que había construido alrededor de un matrimonio vacío desde hace años. Me llamó esa noche y dijo, «Ya terminó, ¿cómo te sientes?». Le pregunté, vacía, aliviada, asustada, todo junto. Suena lógico. Le dije, «Susan, te quiero decir algo. ¿Sabes cómo mamá decía que tú eras la inteligente y yo la bonita? Yo construí toda mi vida alrededor de ser la bonita, el esposo correcto, la casa correcta, la ropa correcta, la foto navideña perfecta, y nada era real, era un escenario. Y ahora se cayó el telón y estoy aquí en la oscuridad sin saber quién soy. Eres mamá de 2 niños increíbles, eres hija que estuvo con papá en lo peor, y eres hermana que está aprendiendo a ser honesta. Eso es más de lo que muchos pueden decir». Se quedó callada un momento. «Te quiero, Susan». Lo había dicho antes en fiestas y cumpleaños. Esta vez sonó verdadero. En octubre de 2024 fuimos a una cena sencilla en la casa de Riemont. Iba nerviosa porque la última vez me sacaron de la puerta. Dean me apretó la mano en el auto y dijo que esta vez sería diferente. Y sí lo fue. Mi padre abrió con una sonrisa. Se veía más sano y traía los zapatos cafés del dibujo de Rosalín. La casa olía a pollo rostizado y pan dulce. Rosalín corrió y le dio un dibujo nuevo. La entrada, el magnolio y todos nosotros, incluida una figura que decía abuela Vivien. Mi padre llamó a mi madre para verlo. Ella miró la figura, se agachó y abrazó a Rosalín por primera vez en años. Sin dudar, la cena fue tranquila. Después salimos al porche bajo el aire fresco de octubre. Mi padre cargó a Rosalín y señaló las estrellas. Dijo que eso era todo lo que siempre quiso, estar así, sin cuentas pendientes, sin máscaras. Los viejos daños seguían ahí, pero por primera vez elegimos compartir el mismo espacio porque queríamos. Eso lo cambió todo. Ahora es abril de 2026. Escribo en la mesa de la cocina mientras el magnolio florece afuera. Han pasado 17 meses. En febrero mi padre tuvo buenas noticias. Está en remisión. Pintó el cuarto de visitas de morado para Rosalín. Él dice lo que piensa. Mi madre escucha más. No son la pareja de antes, pero por fin son reales. Mi madre me llama los domingos.
Todavía se equivoca a veces, pero se corrige. No confío del todo, pero ya no espero una madre perfecta. Acepto la que es. Colette entró a diseño. Encontró talento real. Terminó el semestre en primer lugar. Nos vemos una vez al mes. Tomamos café y hablamos de nuestra historia sin máscaras. Dean sigue siendo mi ancla. Está sin pedir nada. Firme, como siempre. Rosalind cumple 7 años este año. Ya lee, escribe cuentos y dibuja familias felices. Yo le prometí que siempre va a saber que pertenece, que nadie nunca la va a hacer sentir de más. A veces recuerdo esos 9 minutos entre la salida y la llamada de mi padre. Él después me confesó que su mayor miedo durante la enfermedad era morir sin haber corregido el silencio, que pudo haberse ido dejándome afuera de la puerta, y no quiso que ese fuera el final. Eligió la verdad en lugar del hábito, y el amor en lugar del control. Yo antes creía que lo contrario de ser invisible era ser visto. Ahora sé que es ser elegido. Es escuchar a alguien decirte que sí perteneces. Esa noche en el porche, mi padre me dio eso, me dio el momento, no el dinero, no el testamento. El momento en que dijo frente a todos que yo no era menos, que no era segunda, que no era la hija que no encajaba. Yo solo era la hija por la que no pelearon. Hasta que una noche alguien se acordó. Y si tú estás viendo esto y sabes lo que es estar siempre afuera, el que sobra, el que dicen que no debía estar ahí, quiero que sepas algo, tú perteneces, tú mereces un lugar en la mesa, y si nadie pelea por ti, pelea por ti mismo, porque vales eso, siempre has valido eso. Si esta historia te movió, me gustaría que le dieras like y te suscribieras al canal, y si tienes una historia tuya de familia, de límites, del momento en que alguien te defendió o tú te defendiste, cuéntala en los comentarios, leo todos. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar.